Amigos, amigas, nuevamente estamos en su hogar con su programa semanal Espíritu y Materia. Ustedes nos pueden ver los días lunes, miércoles y sábado a las 8:30 de la noche y el día domingo a las 12 del día. Llevamos siempre temas de su interés, temas familiares, personales, de salud, inclusive de algunos temas que tienen que ver con la parte emocional. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos para atenderlos en lo que es la salud, con medicina natural, oriental, con masajes, con moxa, con ventosas, con terapias que les sirven para su salud. También tenemos productos para que ustedes pasen a verlos y lleven, y damos cursos todo el año. Ya tenemos 23 años de dar cursos de medicina natural, de terapia, de acupuntura, y otros que en su momento los anunciamos. También los tenemos por WhatsApp tutoriales. Usted se inscribe, recibe su material, recibe sus videos, recibe orientaciones directas a través de videollamadas, y la persona va estudiando si tiene el hábito y si tiene, por supuesto, la motivación, que siempre debe estar presente. Este semestre hemos entregado varios certificados a personas que es increíble el afán de estudio y de aprendizaje que tienen y también hacen sus prácticas sociales y sus prácticas médicas. Es decir, tienen que hacer un servicio social antes de terminar sus estudios. Bueno, estamos ahora iniciando en nuestra clínica también el curso de acupuntura por 6 meses, de julio a diciembre. Queda la persona capacitada para hacer consulta en este campo y poner agujas, poner moxa, poner ventosas, digitopresión, y con la experiencia de los años van a servir muy bien a su comunidad, y con la dedicación y la vocación de servicio sobre todo. Pueden llamarnos todavía, pueden ingresar a nuestros cursos. El tema que vamos a tocar hoy tiene que ver un poco con esto, y lo hemos hecho adrede para también nosotros fortalecernos en este tema. Vamos a hablar hoy de la filosofía oriental. Siempre sabemos algo de la filosofía occidental. No vamos a hacer estrictamente una comparación, pero vamos a hablar cuál es el modo de pensar. En este momento vamos a decir en la China, podría ser también en Japón, podría ser en la India, podría ser en Vietnam, podría ser en Corea, que son los países más representativos. Pero vamos a hablar que el mundo no es solo negro o blanco, tiene matices, y vamos a conocer que cuando comenzaba la humanidad, llamemos así, a sistematizar sus ideas del entorno y la cosmovisión que se hacían de lo que es el mundo y para dónde venimos, de dónde venimos y para dónde vamos, en Occidente pensaban los sabios, sobre todo los de Grecia y los egipcios, pensaban de una manera, pero los chinos, al otro lado de la naranja, estaban pensando sobre el mismo tema, otra manera de ver el mundo. Y vamos a hablar de eso en el sentido de que la medicina oriental tiene unas bases un poco diferentes a la medicina occidental. Para tocar este tema está conmigo en esta oportunidad, y agradezco mucho su presencia, el doctor Mario Balmaceda. Vamos a abordar, este es un tema complicado, hablar de filosofía, pero vamos a tratar de compartir con ustedes nuestros conocimientos en cuanto a cómo ve un chino el cuerpo y la salud, y vamos a decir también, o la sociedad, cómo ve un occidental el cuerpo y la salud. Buenas tardes, buenos días, como dice un compañero en el programa. El doctor Balmaceda, por favor, preséntese y después entramos en lleno al tema de hoy. Es un placer estar nuevamente con ustedes y entrar en la intimidad de sus hogares a través de su canal 37 Extra Plus, para poder compartir todas aquellas temáticas de interés, y decirles pues que yo estoy también para servirles. El consultorio está ubicado en la Iglesia Católica de Villa Flor Sur, 2 cuadras al sur, 20 varas arriba, o puede contactarme al celular 8687-0284. Ahí estamos para servirle y atenderle. Muchas gracias, doctor Balmaceda. Bueno, me gustaría primero hablar un poco de qué cosa es la filosofía.
Estos temas ya los quitaron de la educación secundaria, creo yo, me han dicho. Antes estudiábamos filosofía y su servidor es graduado en filosofía también. Entonces es un tema que me gusta y me apasiona. La filosofía, dicho en pocas palabras, trata el fin último de las cosas. O sea que un filósofo siempre se está preguntando el por qué. Allá los niños les dicen en la edad del filósofo, los niños chiquitos están preguntando así, papi, ¿por qué el loro hace esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? El conocimiento, siempre buscamos la causa, es una definición muy vaga, la definición de busca la causa última de las cosas, decían los griegos, pero a raíz que la historia se ha venido dando hasta hoy, cada genio o cada sabio de su época, vamos a hablar entonces de los griegos, de los presocráticos, de los griegos, vamos a hablar de los romanos, podríamos hablar después de la Edad Media, podemos hablar de la Ilustración que se llama, ¿verdad?, con Locke, con Hobbes, para arriba, después los existencialistas, con Hegel, hasta llegar a la Ortega y Gasset, y seguimos subiendo con su vida. Entonces cada uno en su etapa ha venido dando una idea de el ser, una idea de la naturaleza, una idea del ser humano, poniéndola en su lugar de esa época. Pero la primera pregunta siempre es, ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde viene? Y no se termina esa pregunta. Entonces, la filosofía siempre está preguntándose eso. Y yéndonos para atrás entonces, los griegos, que vamos a hablar primero del occidental, se preguntaban del ser, ¿qué cosa es el ser? Y se basaban únicamente, o básicamente, como Descartes, hablaba que el cogito ergo sum, pienso luego existo. Entonces ellos pensaban que lo que caracteriza al ser humano y lo que es la verdad es porque es racional, porque piensa. Decían que los animales solo tienen dos objetivos los animales, ¿sabía, doctor Ronald? Comer y defenderse. La ley natural. No tiene nada más que pensar el gato de la casa, comer y defenderse. Bueno, hay que ver si es verdad, pero así dicen. Entonces, tanto Aristóteles y todo decía que el que distingue al ser humano es que piensa, discierne, sabe distinguir una cosa del otro, no trabaja por estímulos, nada más. Entonces, esta filosofía empieza a formarse y que el hombre es racional. Ahora nos cruzamos a la otra cancha, el otro lado de la cancha. Los chinos no están en esos mismos siglos. Fíjense que ya vamos a entrar en algunos de ellos. Por ejemplo, Lao Tse, Confucio, Buda, un poco antes, todos están situados más o menos en el tiempo que los griegos también. Hablamos de Empédocles, hablamos de Sócrates, hablamos de Platón, hablamos de Heráclito, hablamos de Pitágoras. Estos que están en esa área, que son los 7 sabios de Grecia que se llama, en ese tiempo también en Oriente están apareciendo sabios como Confucio, como Lao Tse, como Buda y otros. Entonces, cada uno situado en un parte diferente del hemisferio. Pero los orientales no tienen la visión racionalista de los occidentales, sino que ellos ven el cuerpo como un todo y no lo ven allá como una parte. Ustedes ven aquello que se llama el silogismo en los griegos, en la filosofía griega, ¿verdad? Y donde tenemos, por ejemplo, también la tesis, la antítesis, la síntesis, o sea, muy racional todo, y pensamos que lo racional es la verdad. Sin embargo, los chinos, por decir genéricamente, ellos piensan que tenemos que ver todo, la naturaleza, el cuerpo, la mente, el espíritu, un poco más holístico, y le dan tanta importancia a lo espiritual como a lo corporal. O sea, que una persona se enferma, dicen los chinos, se enferma de las emociones. Las emociones te llevan a que tus órganos colapsen, y lo podemos revisar y es cierto. Pero en la medicina occidental no tenemos esa visión exactamente. ¿Está mal del hígado? Vamos a darle lo que sea. En los chinos, ¿está mal del hígado? Va a revisar las emociones de la persona. ¿Qué le parece a usted esa visión de los chinos y los occidentales? Hay un gran abismo entre el mundo occidental y del oriental. Primero porque la filosofía oriental es más sociable, es más familiar, mientras que la occidental es individualista. Ajá.
es muy racionalista, es decir, más de razonar que pensar, que de actuar. Siempre es la pregunta del por qué, el por qué, el por qué, el por qué. La oriental es como su filosofía es vivencial, es comunal, es práctica, es vivencial. Es a partir de la experiencia, es a partir de lo que se siente, de lo que se experimenta y de los resultados que conlleva esta. Es a través de la observación que se va descubriendo el mundo y que la filosofía oriental no está desconectada de su cosmos. Es como el ser humano es el puente entre la tierra y el cosmos. Es como el que canaliza toda esa energía, porque la filosofía oriental siempre está hablando de la energía. Sin embargo, la filosofía occidental piensa desde otro punto de vista. Es más individualizada, es más razonable, más cuestionable, más experimentable, y si no hay resultados, entonces esto no es. Mientras que la filosofía oriental le da valor a todo, a todo. Es tan así que el término de curiosidad para ello es ciencia. El término curiosidad para el occidente es como perder el tiempo. ¿Ve? Entonces, ese teorema de la filosofía es como el anillo, es un sinfín. Hay otro aspecto importante en de la filosofía, llamemos oriental y occidental, y es que decíamos antes que la filosofía occidental es más rectilínea, es más racional y va como a resultados concretos, y si se falla lo vuelve a verificar. Sin embargo, la filosofía oriental, tanto igual también como la occidental, tiene una carga religiosa fuerte, Sí. ¿verdad? Entonces, no digamos, los antiguos romanos tenían sus ritos, tenían sus historias, ¿verdad? De los dioses griegos. ¿Cómo es que se llama? Se me fue el nombre ahorita. El Partenón. No, bueno, se me va a venir. Mitología griega. La mitología griega. Todo eso era como un telón de fondo de los dioses y todo, pero también los chinos tenían o tienen una idea que no está tanto en una deidad como está en los occidentales, sino en criterios que tienen que ver con la naturaleza humana y con la naturaleza como tal. Entonces tenemos pensadores. Si ustedes, el libro de mayor peso en mi concepto, y creo que estoy en lo correcto con los historiadores, es el I Ching, que es el libro que se le atribuye a Lao Tse, pero dice que eso tiene muchos siglos y alguien lo llegó a escribir, no es que lo escribió Lao Tse. Yo no sé si ustedes lo han tenido oportunidad de leer, pero los invito a que vean en internet o compren un libro del I Ching de Lao Tse, y es como que yo me pongo a leerlo y nunca me canso de leerlo. Es como que leyera los Salmos, como que leyera la Biblia, ¿verdad? En esa parte así de Salomón, de David, sí, ¿verdad? El cantar de los cantares, todos los consejos que da, es una sabiduría que le sale así, y que yo no quiero muchas veces dejar de leer. Sí. Y ahora también están en videos y están en audios que uno los puede oír, y entonces cada palabra que dice Lao Tse es una sabiduría. Entonces este Lao Tse está situado casi 600 y 500 años antes de Cristo, igual como estaba Platón más o menos, y más tarde Aristóteles. Entonces, por eso decía, y ellos tienen unas frases interesantísimas que tienen que ver con el comportamiento humano. Entonces, los chinos, hablando en general, pues pueden ser todo ese continente, ese es su libro de cabecera, el I Ching, como para nosotros es la Biblia, ¿verdad? Pero usted ve los dos temas y es una belleza cada uno. Por ejemplo, y una gran sabiduría. Dice Lao Tse, un pueblo se gobierna mejor cuando no hay autoridad. Sí. ¿Verdad? Y tiene razón. Es una gran sabiduría, y es cierto, yo lo he visto.
Yo digo que lo vi para el terremoto aquí. Todos los policías, todo el mundo se fue porque iban a ver quién murió y quién no murió. Y aquí la gente salía para la carretera Masaya, yo estuve allí, y se bajaba la gente a dar tráfico. El ciudadano común y todo el mundo caminaba, ¿verdad? Cuando hay mucho control, hay descontrol, ¿verdad? Esa es una de las frases. Otras veces trabaja Lao Tse con la idea de el yin y del yang. El yin siempre es lo femenino, lo escondido, lo que no se mira pero que no deja de ser grandioso. Y el yang es lo masculino, lo que salta, lo que da la cara, el que grita, el que brinca, ese es el yang. Entonces dice Lao Tse, cuando usted dice, ve el boquete de una puerta, ¿qué es lo más importante en esa puerta? Cuando ve una puerta, ¿qué es lo más importante? La gente dice generalmente la puerta, cómo se abre, que si la puerta es aquí, que si la puerta es allá. Y dice Lao Tse, es importante, pero lo más importante es el boquete, porque sin ese boquete no tendría sentido una puerta, ¿verdad? Entonces son sabiduría. Entonces lo femenino, la mujer, lo femenino, en el hogar, construye muchas cosas y muchas veces no se le valoriza, se valoriza más otros detalles. Entonces, bueno, esos son pequeños ejemplos, pero hay muchos ejemplos. Dice en otro ejemplo, Lao Tse, ¿qué es lo más importante en una rueda? ¿Qué es, doctor Valencia? Su eje. ¿Ah? Su eje. Su eje, no. Dice Lao Tse que no. No es lo más importante el eje. Otros dicen de qué material está hecho. Otros dicen que es grande o pequeña. Dice Lao Tse, no. Lo más importante en una rueda son los rayos que van del eje a la parte final de eso, porque sin eso no existe. Pero eso no se nota. La gente ve la rueda, pero no ve que ese es el alma de la rueda, ¿verdad? Que si eso se rompe, no hay rueda. Entonces, esa sabiduría de saber escudriñar qué es lo más importante o qué lugar tiene su grado de importancia, el Lao Tse va por todo, la naturaleza. Dice que lo que el hombre, para que sea feliz y encuentre la grandeza de la vida, no debe pensar. Contradictorio. Sí, porque en el mundo occidental pensar ya es sinónimo de ansiedad. De conocimiento y de todo. Sin embargo, dice él, cuando usted no piensa, cuando está en meditación, cuando su cuerpo está en un nivel, vamos a decir, simple, va a poder percibir su entorno interno y va a poder percibir el entorno externo. Cuando oiga cantar un pájaro, vas a ver la grandeza de la naturaleza. Cuando oiga la lluvia, cuando siente el olor, cuando esté en una meditación. Pero si usted está agitado, no va a notar nada. Cuando esté solo en una meditación, dice Lao Tse, que no esté pensando nada, va a aprender a sentir su corazón y la grandeza de su espíritu y la grandeza de su cuerpo. Entonces, lo que hay que hacer es ser sencillos y la sabiduría va a llegar. Para llegar a ese conocimiento o esa convicción, tenemos que pasar muchas horas de meditación, ¿verdad? Y los grandes cerebros y los grandes santos, que se dice también, y los grandes hombres, hasta Jesucristo mismo se fueron a retirar para poder recibir la sabiduría, cualquiera que ésta fuera. Entonces Lao Tse trabaja en eso. Y no digamos, no sé si usted nos quiere hablar un poco de la religiosidad que nos enseña Confucio, en este caso. Confucio está más o menos en el mismo tiempo, y es también una religión que hasta hace algunos años era la religión oficial de China, el confucianismo. Y esto muchas veces no es la religión como en Occidente, me le voy a quitar la palabra un poquito, como en Occidente. En Occidente tenemos religiones, y muy buenas religiones, y hay que seguirlas, cada quien en su lado. Pero en Occidente tenemos iglesias, jerarcas, reglamentos, dogmas, principios. A diferencia de los chinos es que no tienen ni jerarcas, ni templos principales, ni normas, sino que cada quien que se las arregle. ¿Qué piensa usted? Es encontrarse a sí mismo. Es decir, si uno no se encuentra a sí mismo, no puede encontrar a otros. Llamémosle Dios, llamémosle santo. En la cosmovisión de las diferentes culturas que abarca cada continente. En el caso de Oriente,
es más ancestral, es más de la cosmovisión de cada quien se va planteando, de cómo lo va experimentando, de cómo lo va sintiendo y de cómo lo va revelando y exponiendo. ¿Ya? Y así lo enseña Confucio. Desde adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro. Es como buscar esa relación de tú y yo, de yo y tú. ¿Ves? En cambio, en el occidente, vuelvo como decía al principio, el individualismo no me deja percibir el egoísmo. Es decir, sí, yo tengo mi religión, pero es como una religión egoísta. No es una religión que tengo para compartir. Es una religión que muchas veces me esclaviza. Esa es la diferencia de la cosmogonía de la filosofía y religiosidad de Oriente. En Oriente no hay quien me esclavice, sino que yo voy creando mi propia experiencia espiritual. Sí, me recuerdo ahorita, antes que se nos acabe el tiempo, lo importante que es Buda. La historia de Buda es que él se crió en un palacio. Sí. Y los padres de Buda dijeron, queremos que nuestro hijo nunca sepa qué hay afuera, para que siempre sea feliz. Pero Buda, cuando ya estaba adolescente, un poco mayor, decidió fugarse con la complicidad de un trabajador que lo cuidaba, se fugó del palacio y salió a los mercados donde estaba toda la gente y se dio cuenta que la gente no era feliz. Y al darse cuenta que la gente no era feliz, se preguntó por qué la gente no es feliz como él había sido feliz en el palacio. Y se dio cuenta que la gente no era feliz porque tiene apegos. Porque está pegado a la familia, está pegado al dinero, está pegado al negocio, está pegado al terreno. Y dijo, por eso sufren. Y entonces él predicó la simpleza de vida. Por ejemplo, Lao Tse agarró toda la teoría literaria de su pueblo y se fue a los parques a hablar de las fábulas, de los cuentos, como la poesía, sí, y a recrear todo eso, y siempre está hablando del honor, de la dignidad, del respeto. Entonces las reglas que rigen a los chinos filosóficamente y doctrinalmente son el respeto a los padres, la honorabilidad, sí, y una serie de principios, así también todo Confucio, y se basan en el hogar, en la familia y en ciertas cosas. Esos son los valores, sí, pero esos valores no están libres, y por estar libres también llegaron el chamanismo y llegaron los embaucadores y pusieron otras cosas que no eran lo más importante, y por eso tenemos en China cantidad de deidades, cantidad de ritos, cantidad de cosas, pero son accesorios, son circunstanciales, y que como siempre mucha gente le da la importancia a eso y no a lo que es. Es como que usted va a Esquipulas aquí en Guatemala o a Santo Domingo y encuentra las romerías, ¿verdad? Y siente que la religiosidad popular, que se llama así también en China, y piensa que poner una candela y todo es lo más importante, y lo más importante es que usted sea probo, que usted sea bueno, que usted sea... Pero se confunde una cosa con otra, o faltan gente que puedan explicarlo mucho mejor. No quiero terminar, doctor Balmaceda, sin una cosa que me ha llamado la atención. China ya no es la misma China de Lao Tse, ni de Confucio, ni de nadie de esto de los budistas, aunque no todos son chinos, unos son hindúes, otros son, pero ya se considera todo eso en un solo paquete. No solamente en la parte doctrinal, sino también en la parte física. Usted ve, si yo quiero imaginarme un chino, como era cuando yo era muchacho, es una persona bajita, delgadita, austera. Sí. Pero si yo voy ahora a Tokio o voy a Pekín o donde sea, voy a ver chinos que parecen europeos en su cuerpo, sí, parecen americanos, bien desarrollados y con una cultura occidental casi, sí, ¿verdad? Han perdido por la globalización, por el comer de todo tipo de cosas. Y entonces, así como se ha perdido hasta cierto punto esa identidad, ahora son países sometidos. Sí. China es comunista y los trabajadores son sometidos a muchas horas de trabajo, sí, en lugares estabulados y todo, y China aparece como un país muy próspero, y lo es, pero a cuesta de mucha sangre, sí, y no digamos las revoluciones de antes, etcétera. O sea, son países sufridos que han perdido esa filosofía también, pero como siempre algo queda, ¿no? Sí.
hay un remanente, una reserva. Lamentablemente, la globalización nos ha metido a todos dentro de un globo, de que ya las culturas han venido perdiendo su valor, las tradiciones han venido perdiendo su valor, el respeto mismo, el valor de la familia, esos valores se han venido perdiendo. En todas las filosofías, en todas las tradiciones más ricas y milenarias como la china, la hindú, se han venido perdiendo. Es decir, como que Occidente ha influido demasiado en estas culturas y ha evangelizado. Adoctrinado. Adoctrinado. Y lamentablemente, a veces yo concuerdo con Marx al hablar de las religiones que adormecen. Es el opio del pueblo. ¿Sí? Entorpecen. Sí. Bueno, estamos llegando, amigos, al final. Hemos querido hacer una semblanza nada más de este tema porque el mundo cambia. El taoísmo es una religión fuerte pero no es religión, como dije antes, como la de Occidente, es una manera de ver el mundo y de creer. El taoísmo piensa que el Tao es el todo, como quien es Dios, y existe una sola ley que es el movimiento. Ese movimiento se bifurca en dos líneas, una que es el Yang y otra que es el Yin, como quien dice positivo y negativo, y esas se juntan, se chocan, pero también se necesitan, y es una gran verdad. Son fuerzas independientes, pero que no puede vivir una sin la otra, como un hombre sin una mujer. Pero al juntarse, funda una cantidad de seres, que los chinos dicen los 1000 seres. De ahí surge todo lo que existe. Ese es el principio de creación en el taoísmo. En el principio de creación, en Occidente es otro. Entonces, con eso quedamos clausurando el programa, que el taoísmo es lo que más tarde se llamó también en la filosofía alemana, la filosofía dialéctica, que también por ahí va por donde hablaba usted, ¿verdad? De que todo existe, su verdadero y su contrario, y que el choque hace un tercer elemento. Amigos, soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos para atenderlos y pueden ingresar aún al curso de acupuntura. Por favor, despídanos, doctor Balmaceda. Sí, a no olvidar de que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina, tu alimento.